Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. ¿Se recuerdan, verdad? No se vale que no se quede hasta el final, no se vale que no lo comparta con los amigos, que no ponga el dedito ahí donde dice suscribirse si no se ha suscrito. Los temas son realmente importantes. Hoy tenemos un invitado especial, un amigo con quien hemos trabajado anteriormente temas importantísimos, pero además un paisano, porque claro, es de la hermana República de Jutiapa, ¿verdad? Con quienes hemos trabajado temas de transparencia, de seguridad, y ahora, pues, ahora colegas, presidente del Congreso de la República. Presidente, qué ¿verdad? gusto. Presidente, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? A usted, gracias por la Neri invitación Ramos, a su podcast. ¿verdad? Para hacer el amor con responsabilidad, con seriedad, Masculán, un preservativo de origen alemán, que también además tienen lubricantes, tienen otra serie de productos y variedades de fácil acceso en sus farmacias y en sus tiendas de conveniencia. ¿Quién es Neri Ramos? ¿De dónde viene Ramos? ¿De dónde? ¿De dónde? De Jutiapa. Sí. ¿Sí? ¿Algo de su vida? Jutiapaneco. Sí. Sí. Originario de una comunidad rural llamada Pipiltepec, arriba. Una comunidad ubicada en la ruta 23. Es una ruta que conecta un municipio de la cabecera, que es Yupiltepeque y Jutiapa, como a 8 kilómetros de la cabecera. Ahí nací, ahí tengo mis orígenes. Una comunidad que en 1998, cuando me gradué del nivel medio, aún no tenía carretera, energía eléctrica ni agua potable. Mucho tiempo después, casi sigue igual. Desafortunadamente, pero sí. Desafortunadamente, pero ahí tengo mis orígenes. Me gradué en el 98, como suele suceder de nuestros departamentos, las oportunidades de desarrollo laboral son escasas. Migré a la ciudad de Guatemala, me incorporé laboralmente en varias empresas y en el año 2000, en la gloriosa Policía Nacional Civil, una institución nueva para ese momento, producto de los acuerdos de paz, que atrajo a jóvenes, hombres y mujeres de todo el país, con ese lema de una nueva policía, una policía profesional, una policía honesta, transparente, al servicio de los guatemaltecos. Recuerdo que desde que se origina en el 96, quería dejar de estudiar e incorporarme, pero mis padres me dijeron no. O sea, tenés que estudiar. El sueño de entrar a la Policía Nacional siempre existió. Siempre es muy nuestro, fue. ¿verdad? Muy de Jutiapa. Ese fue como un sueño, sí. Ese fue un deseo, era una vocación que sentí. Tanto que quería sacrificar mis estudios de nivel medio para incorporarme, pero mis papás fueron muy enfáticos. Terminé de estudiar y seguí estudiando para no ser policía. Y en efecto terminé mi carrera de nivel medio. Seguí estudiando, pero luego quise ser policía. Y me siento muy orgulloso, me siento muy satisfecho, porque es una institución noble donde un servidor policial hace realidad su sueño de salvar vidas, de defender los derechos y libertades de los ciudadanos, poniendo en riesgo y en altísimo riesgo, ¿verdad?, su propia vida. Eso es heroico y se ve todos los días en el cumplimiento del deber de muchos policías nacionales civiles. Estamos hablando de esa época, presidente, en que los secuestros eran uno de los mayores problemas, las extorsiones. Sí. Ahí le tocó entrarle a esos temas. Sí, con apenas 4 años de mi carrera, me incorporo en el 2004 al combate de un fenómeno atroz que dejaba luto, dolor e impotencia en múltiples familias en este país, cuando había casi 2,000 secuestros al año. Junto a un grupo de oficiales jóvenes, 15, recuerdo, y asumimos ese reto de trabajar ese fenómeno que ya venía de mucho tiempo atrás, cobrando vidas y que había generado esa sensación de miedo, de temor en todos los niveles de la sociedad guatemalteca. Y recuerdo secuestros muy emblemáticos de ciudadanos y ciudadanas sin importar su condición económica, que las estructuras habían cobrado un poder absoluto en armas, en logística, en violencia, que era una amenaza real a la seguridad de todos los guatemaltecos. Así tomamos ese reto
Y luego que entregamos esa responsabilidad en el año 2015, lo redujimos a 20. Eso es un resultado que me permitió convencerme que cuando las instituciones disponen de un capital humano preparado, profesionalizado, comprometido con el servicio, con mecanismos de control interno, con logística, se puede reducir esos indicadores de criminalidad como el homicidio, la imagen la extorsión. Sí, la imagen de la policía en aquel entonces era otra, ¿verdad? Era otra, porque realmente la carrera policía que empezaba en aquel entonces, para poder llegar a ser el director general, había que empezar como supervisor, ir ascendiendo, ir en el tema. ¿Se mantiene eso? Claro. ¿Por qué la imagen de la policía ha decaído tanto? Bueno, inicialmente la ley sí dejó algunas dificultades. Algunos particulares que no habían hecho carrera en la policía podían dirigir la institución. Esa fue una muy mala experiencia para la institución. Como siempre dije, hay una enorme diferencia entre un policía de carrera y un policía de la carrera. Policía de la carrera. Un policía de la carrera que le dé poder, sus decisiones van a ser muchas veces adversas, sin el respeto a la doctrina, a la ley, a esa cultura institucional, al conocimiento mismo del fenómeno de criminalidad y a su abordaje. Entonces se erra mucho en eso, precisamente por el desconocimiento, y en temas de seguridad no hay oportunidad de prueba de error. Y esa prueba de error precisamente nos llevó por esos vaivenes de la institución, que en algunos momentos se fortalecía y en otros momentos decaía. Pero fue en el 2009 cuando la policía empieza un proceso de fortalecimiento, gracias a la cooperación internacional también, y al liderazgo político que, independientemente de sus desaciertos, respetaron la institucionalidad. Nos hizo avanzar hasta el año 2018, donde otra vez la policía tuvo el desafortunada suerte de tener una autoridad política que lo que instauró fue mecanismos perversos de corrupción. Y eso destruyó en todos los niveles de la jerarquía policial esos cuadros calificados de trayectoria, de méritos académicos, comprometidos con el servicio, que eran los que estaban dando los resultados en indicadores como los asesinatos, las extorsiones, el robo de vehículo y por supuesto el secuestro. Guatemala, para ese momento, dejó de pertenecer a ese grupo muy reducido de países altamente violentos en el mundo. Salimos de una tasa casi 48 homicidios por cada 100,000 habitantes a 24. Nuestra proyección era, identificando los fenómenos criminógenos, reducirla a una tasa de 10, terminando el gobierno de Jimmy Morales. Pero esa tendencia se detuvo finalmente porque desmantelaron la institución. Todos esos cuadros de oficiales superiores y subalternos que no se prestaron a ese juego de la corrupción, los destituyeron. Y desarmaron, desarmaron la policía. Votaron los procesos de reclutamiento, los procesos de formación, de especialización, los procesos de ascenso, todo lo votaron. Y los ascensos fueron a dedo, sin ningún proceso de reclutamiento, de méritos, de carrera. Esto empezó en 2008. 2009 empieza ese proceso de fortalecimiento y fue digamos, ese parteaguas en el 2018. Continuó hasta el día de hoy, que esperamos que con esta nueva administración la policía empecemos a recuperar la institución, que ese es uno de los grandes retos. Uno que lo vivió desde adentro se da cuenta que recuperar todos esos procesos lleva tiempo e inversión. Votarlos, solo hace falta una decisión torpe, una decisión de un imbécil que termina destruyendo la institucionalidad. Y cuando perdemos lo más sagrado de una institución, que es su talento humano, que es su capital humano, lo demás deja de tener importancia. Presidente, ahí coincidimos porque empezamos juntos. 2009, mientras estaba usted en el inicio de la reforma policíaca, me toca a mí iniciar la reforma en el Congreso de la República en el mismo año. Ahí coincidimos toda la reforma policíaca con doña Adelita y todo el tema, toda esa gran alianza, y también nos está tocando sufrir todo lo que hicimos en el Congreso de la República
ahora se cayó y hay que reconstruirlo otra vez, ¿verdad? Y ese es un Cierto. tema del que tenemos que hablar, porque se avanzó muchísimo la policía. Claro. Y llegó alguien tomando decisiones que, imbécil fue la palabra, Sí, sí. ¿verdad? Exacto. Que nos hicieron caer. En el Congreso de la República voy a tener que usar la misma palabra, ¿verdad? ¿Seguro? Hubo una partida de gente con ese adjetivo ahí que Sí. hicieron imbeciladas en el Congreso que nos tienen como nos tienen, por decirlo. Pero Exacto. aquí lo importante es que alguien con tanta experiencia en un tema tan profundo como la seguridad decide meterse en la política, presidente. Claro. ¿Cómo? ¿De dónde nace ese deseo? Porque en mi caso lo traigo de herencia, siempre quise, ¿Seguro? llegué a 23 años, pero en su caso, Sí, sí. ¿qué lo hace meterse a la política? Ni lo pensé Ajá. durante mi gestión como director de la policía. Ni siquiera me pasó por la cabeza. Quizá fue en los últimos meses donde tuve la mala experiencia Ajá. de recibir múltiples citaciones de diputados. Y mi sorpresa fue porque un funcionario público debe estar dispuesto siempre a ir a rendir cuentas. Es parte de una gestión transparente. Pero cuando las citaciones iban en función a propuestas indecentes, exigencias ilegales, y nunca preocupados por la seguridad de sus distritos, por lo que estaba pasando con la población que representaban y que los tenía ahí en el Congreso. Fue cuando surgió una noche la idea. ¿En manos de quién estamos al final? Sabemos de la importancia de un diputado en el Congreso. En sus funciones de legislar, en sus funciones de fiscalización e intermediación. Y fue cuando me pregunté, ¿en manos de quién estamos? De este tipo de gente. Y surge la idea, ¿y por qué no? Pero al final lo dejé pasar. Ajá. Dejo la policía por no estar de acuerdo con el ministro de turno en ese momento. Nunca me iba a prestar e iba a ser un instrumento de nadie. Me alegra enormemente esa decisión. Ah. Yo siempre he sido muy determinado en cuanto a eso, no ser un instrumento de nadie. Siempre me ha gustado la toma de decisiones en el marco de la legalidad, de la honestidad, de la transparencia, de la rendición de cuentas. Y había cuidado toda mi vida, mi nombre, como agente, como oficial superior, como subdirector de investigación, como director general. Como para venir a caer en eso. Como para venir a caer en el juego de una autoridad política. Todos se pagan la vida, ¿verdad? Por supuesto, porque ¿no? Seamos honestos, ese ministro trató de ser diputado ahorita y no llegó. Bueno, el pueblo de Guatemala dijo no. No, ¿verdad? Eso, qué bueno. Se reconoce quién hace el trabajo bueno, quién hace el trabajo malo. Exacto. Aunque la gente diga que no se sabe votar, se sabe votar. Se sabe votar. Porque no lo demostró. El presidente llega al Congreso de la República con un partido pequeño. Sí. Con un candidato amigo que no hizo campaña. ¿Verdad? O sea, por mérito propio. ¿Ah? Pues ahí fue cuando surge la idea, me incorporo en una consultoría en la embajada, en la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, ahí estuve mucho tiempo. Y en la Universidad Rafael Andívar también, aparte de otras consultorías externas. Pero me invitan, recibí muchas invitaciones, lo pensé y luego dije, ¿por qué no? Esta vez hicimos el partido político de cero. No quise otra vez por principio subirme a un partido de los ya existentes por la trayectoria, el señalamiento, el cuestionamiento social hacia las figuras que habían hecho gobierno a través de esos partidos. No quise cargar con esa responsabilidad y por lo tanto tomamos una decisión mejor de un partido nuevo, de cero. Lo construimos en el distrito de Jutiapa. Apoyamos en otros distritos también. Y me aventuré. Ahí está la diferencia entre subirse a un carro, que saber qué mecánico lo miraba, hay que a construir uno su propio carro. A la medida. Ajá, a la medida. Sí, era un partido nuevo. Y mi participación igual, porque no había hecho política. En Jutiapa se incorporan conmigo de 17 municipios, 8 candidatos nada más. Y afortunadamente nos metimos. Aquí es donde coincido que los guatemaltecos saben votar. Los resultados que ahora tenemos, nadie los esperaba. Muchos se le apostaron a que no iba a entrar, primero porque no andaba regalando plata, no andaba regalando bolsas de víveres, no andaba regalando fertilizantes, no llevaba candidatos fuertes en los municipios y tampoco hicimos una gran inversión. Pero el pueblo de Jutiapa, que lo agradezco de todo corazón,
me pusieron en el Congreso. Bueno, voy a decir que es un pueblo inteligente que sabe votar. Yo lo tengo que decir también. Sí, también, ¿verdad? Representó Jutiapa. Dos oportunidades en la Asamblea Nacional Constituyente de 23 años. ¿Quién le va a creer a uno? Vamos a hacer una buena constitución, a la vocecita ahí, pero es un pueblo que realmente es un pueblo muy político, ¿verdad? Sí. Muy politizado. Se involucra bastante. Bueno, pero entonces, con un partido nuevo, diferente, pequeño, sin recursos, llegan 2 diputados al Congreso de la República. Sí. Y esos 2 diputados es suficiente para decir, Neri Ramos que sea el presidente del Congreso. ¿Cómo se da esa negociación, presidente? Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Porque es una ventaja, digamos, el tema, ¿verdad? Lo inesperado. Porque estamos hablando de una junta directiva que tiene un presidente con 2 votos. Claro. Por supuesto, los 3 vicepresidentes son de partidos grandes, bloques grandes. Pero quienes están en las secretarías también son de partidos pequeños. Ahí está Karina Paz, que tiene 3, Victoria, tiene 1, Azul, Victoria tiene 3. ¿verdad? Bien. Sí. Las secretarías, las 5 secretarías y la presidencia la tenemos partidos pequeños, con pocos diputados en el Congreso. Eso hay que contarlo. Y las 3 vicepresidencias, pues que está a cargo de Cabal, de la UNE y de Viva. Los 3 bloques grandes. Sí. ¿Verdad? Pues vean, no podemos obviar toda la narrativa de golpe de Estado que se vino desarrollando después de segunda vuelta. Bueno, desde antes de segunda vuelta, pero se acrecentó en segunda vuelta. Sí. Eso provocó identificar la necesidad de ganar sí o sí junta directiva del Congreso. Porque se escuchaba en los pasillos del Congreso, donde diputados que no habían sido reelectos por los guatemaltecos aseguraban que no se iban a ir, que iban a continuar 2 años más. Alcaldes salientes en el interior del país, también que habían recibido llamadas que no se iban a ir del cargo. No entreguen porque no. No entreguen porque no vamos a seguir 2 años más. Esa era la narrativa. Y una de las propuestas era ganar sí o sí junta directiva para no darle posesión al binomio electo. Eso era lo que se leía y se escuchaba en los medios todos los días. O sea, que tanta verdad o mentira pudo haber sido eso. Y además se miraban ciertas acciones que con ese bombardeo uno empieza a dudar. Sí. Aquí lo denunciamos. Bueno, me eligió Jutiapa y no voy a entrar. Sí. Por eso cuando sale un caso públicamente, bueno, con un principio de responsabilidad ciudadana, pues salimos a decir que no estábamos de acuerdo. Y que en todo caso, que las instituciones de investigación continuaran sus procesos, sí, pero en un momento tan sensible de transición donde la narrativa era golpe de Estado, era bastante peligroso. Pero eso provocó, de alguna forma, acompañar al partido Semilla en todo ese proceso. En todo ese proceso de la búsqueda de votos necesarios para ganar junta directiva. Fue un proceso muy complejo, eso sí, pero ahí debo rescatar también el interés de muchos diputados que pertenecían a bancadas grandes, medianas y pequeñas, que aunque de repente sus liderazgos no les apoyaban en ese sentido, ellos estuvieron dispuestos a desmarcarse y subirse, digamos, a este grupo de diputados que, si recordamos, todavía el 14 llegaron a tumbar puertas y con toda esa incertidumbre. Aquí hemos hecho la denuncia pública, estuvieron llamando a los diputados para amenazarlos, les vamos a sacar esto, vamos a meter preso a su papá, a su hermano, a no sé quién, lo hemos denunciado aquí. Narramos cómo iba a intentar dar el golpe de Estado y así sucedió, o sea, y nos decían, ese Roberto es semillero, está defendiendo a Semilla. Me agrada mucho que el presidente del Congreso nos diga, no es por Semilla, es porque había que desmascarse del pasado y ahí hay muchos diputados de partidos oscuros, feos, que se están desmarcando y elegir a un presidente del Congreso que representa un partido pequeño, que representa una generación distinta, nueva, que viene de un tema que no es político, sino técnico. Dice mucho de lo que podemos esperar de este gobierno, pero a mí me interesa en este caso de este Congreso, porque estoy hablando con un presidente que no es del gobierno, por supuesto, ¿verdad? Sino que tiene un proyecto propio. Claro. Vamos a aprovechar, presidente, a esa experiencia de policíaca para entrarle a las leyes que necesita la Policía Nacional. Aquella soñada reforma policial y todas esas leyes. ¿A qué le vamos a entrar? Le vamos a entrar a todo, ¿sí? Pero particularmente al tema de seguridad.
Para terminar el tema. Sucede que finalmente con 84 votos, porque ese es el número real, fueron 92 en la votación, pero hubo, 8 de esos votos que votaron doble. Los números reales fueron 84 votos que terminan eligiendo una junta directiva encabezada por Samuel Pérez del movimiento Semilla, pero luego también conocemos lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad. Eso obligó a elegir una nueva junta directiva. Y ahí es donde tenemos la oportunidad. Ya antes nosotros habíamos integrado un bloque de 4 partidos políticos, donde estaba Bienestar, estaba el Partido Victoria, Creo y Azul. Y eso nos había permitido también tener 2 espacios en junta directiva, en la Secretaría sobre todo. Pero luego sucede lo de la Corte de Constitucionalidad y es donde en la búsqueda de consensos entre varios candidatos, muchos diputados con experiencia, pero en esa búsqueda de consensos encontramos el consenso para mi candidatura, sin buscarlo, debo decirlo, porque igual pues, sabían nuestra realidad, éramos 2 votos, en todo caso éramos 12 votos con estos bloques pequeños, y nos hacen llegar la propuesta y como somos hombres de reto, ya habíamos superado el manejo de la seguridad a nivel nacional, lo aceptamos de inmediato. Siempre con la expectativa de tenemos o no el consenso de las bancadas aliadas. Y afortunadamente lo encontramos y lo superamos con 115 si pude votos. con tanto policía rebelde y con tanto ladrón, no voy a poder con 158 diputados, porque vamos a sacar al compañero de Azul. Claro, por supuesto. Ese fue el reto. Pues lo asumimos primero con todo el agradecimiento a los colegas diputados que decidieron darnos su apoyo. Y segundo, con el compromiso y la expectativa que esta unidad por la democracia, que esta unidad por nuestro país, que esta unidad para dignificar y transparentar el Congreso de la República nos permita avanzar en una agenda legislativa pensada en los guatemaltecos. Hemos aprobado hasta ahora tres decretos, que es la exoneración de impuestos a la Fundación Ayubi, que precisamente atrae cooperación destinada a los niños con cáncer. Creo que la naturaleza misma de ese decreto define nuestros principios y el norte que queremos tomar. Y luego la ley de tarjetas de crédito, que tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los ciudadanos tarjetavientes que eran víctimas de abusos enormes de algunos emisores, quizá no todos. Capitalización de intereses, por ejemplo. Sí. ¿Quién iba a poder salir de una deuda si cada mes le cobraban intereses sobre los intereses que había generado esa deuda? Uno de los grandes beneficios es precisamente eso, que el interés se va a cobrar sobre el capital original, no sobre la suma de intereses y moras. Solo eso disminuye muchísimo el abuso. Una buena imagen, un buen impacto. Exacto. Y luego pues le da muchas facultades al usuario para acuerdos de pago y un sinfín de cosas que buscamos y esperamos que tenga un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, porque muchos viven con una tarjeta de créditos sobregirada por el pago de colegios, que la renta, que la canasta básica, que está por las nubes, en fin, ese acceso al surge la necesidad de endeudarse para vivir. Sí. Luego tenemos el reconocimiento de los idiomas indígenas en Guatemala y bueno, varias iniciativas que tenemos ya en la fase final y que queremos culminar lo más pronto posible. Pero debo destacar de este trabajo que ahora hemos identificado también ya una agenda multipartidaria, donde tenemos iniciativas de gran alcance como la Ley de Competencias, que nos encontramos con 3 proyectos de esa iniciativa y los 3 proyectos tienen un nombre y un apellido. Entonces tomamos una decisión más sabia, que fue instaurar una comisión específica, para el abordaje de esa ley. Lo mismo estamos haciendo con las reformas a la ley de clases pasivas del Estado, para abordarlo técnicamente y buscar el proyecto que más consenso encuentre y que por supuesto genere un impacto directo en las condiciones del mercado guatemalteco. Entonces vamos también con las reformas a la ley electoral y partidos políticos, vamos también con las reformas a la ley de comisiones de postulación, solo por citar algunas, de una agenda multipartidaria muy democrática que hemos logrado construir y que esperamos que
nos permita mantener esa unidad para que al finalizar este año podamos decirle a los guatemaltecos, misión cumplida en los términos más transparentes, mi querido presidente. Porque las historias que uno escucha de incentivos perversos para aprobar leyes, le paran los pelos a uno. Claro. Y yo sí hablé con los señores diputados, y yo lo agradezco mucho, que no íbamos a generar incentivos perversos para aprobar leyes. Debe ser el acto más libre y sagrado de un legislador, que sea su voluntad, sus principios, sus valores, que sea consecuente con la representatividad que tiene de su pueblo, que lo eligió, que lo lleve a tomar esas decisiones y no una maleta oscura. Tiene dolor de oídos, tiene dolor de muelas. Hay algo que calma el dolor con mucha rapidez. No se vale que se aguante ese dolor si existe Anestil Gotas de fácil acceso en sus farmacias y en algunas tiendas de conveniencia. Es una gran oportunidad porque está llegando un partido, hay que reconocerlo, que no pertenezcamos a ese partido, que llega con el discurso de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, que llega con el discurso de hacer las cosas diferentes. La junta directiva no se negoció ni siquiera a cambio de votos, porque si no tuviéramos un presidente con 2 votos, claro, un presidente de la UNE o de cualquier otro partido que tuviera más votos. Se están haciendo las cosas por el momento bien y hay que seguir avanzando en ese sentido, cambiar las cosas en el Congreso. Aquí hay que tomar una gran decisión, ¿verdad? Sí. Vamos a permitir, a mí me tocó presidir un Congreso donde cachetearon a Mario Taracena, le tiraron agua, lo tiraban por allá, pero los escándalos que se daban en el Congreso eran escogiditos y de vez en cuando. Hoy usted, presidente, está heredando un Congreso que está acostumbrado a gritarse, a insultarse. Claro. Parece la porra de un estadio ese. Pero hay que tomar una decisión. ¿Lo vamos a dejar así? Porque también es muy democrático que todo el mundo grite lo que diga. Vamos a seguir viendo transmisiones en vivo, esos TikTok que causaron tanta polémica, no le vamos a seguir dando al tema. O vamos a tratar de poner un poco de disciplina policíaca a los diputados, por lo menos a la hora de entrada, la salida, la votación, la forma de dirigirse a los demás. Claro. Es la música de la democracia, dicen algunos. Así decía Vinicius en eso. Cuando salía al balcón a ver aquellas plazas llenas en su contra. Esa es la música de la democracia. Por supuesto. Ajá. Bueno, usted que tiene amplia experiencia ahí, la ley no impone restricciones en cuanto al uso de la palabra en el Congreso. Por supuesto, tiene algunas de no dirigirse personalmente a un diputado, sino siempre al presidente del Congreso, no imputarle señalamientos abusivos, ¿verdad?, fuera de la moral, insultos. Tiene sus restricciones, pero no limita el uso de la palabra. Disentir de cualquier tema que esté en discusión, creo que es parte del debate y la democracia que debe existir. Han habido algunos excesos que desafortunadamente aluden directamente a otro colega diputado o diputada, y para eso sí, la ley del organismo legislativo establece un procedimiento para llamar la atención o para imponer las sanciones correspondientes. Tenemos uno de esos casos que precisamente lo estaremos conociendo en junta directiva y estaremos resolviendo qué sanción se impone, pero en todo caso son sanciones bastante leves. Hemos visto también el discurso o el debate acalorado de muchos diputados, pues algunos dicen de oposición, pero afortunadamente los hemos visto votando también por esas leyes de beneficio social. Y eso dice mucho de la madurez, que aunque hablemos fuerte, que aunque discutamos acaloradamente, a la hora de votar nos unimos cuando son proyectos legítimos pensados en el pueblo. Y esa es la madurez que yo siempre he pedido. A mí me encanta oírte a la bancada de oposición. ¿Sí? Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero cuando se trate de leyes que tienen un impacto directo en los ciudadanos, unámonos. Ese es el reto. Si no tenemos que estar de acuerdo en todo, ni desacuerdo en todo. Es parte del fortalecimiento de la democracia. Yo no creo que alguien se hubiera podido oponer a la ley de las tarjetas de crédito. Imagínense que eso. Nadie se vaya solo por ser oposición oponerse. ¿Y dónde queda la gente que representa, que lo eligió y lo tiene el de ahí? Clases parciales del Estado hay que encontrarle la solución. Yo sé que el ministro llegó a decirles,
Paciencia, busquemos la parte Claro. técnica porque no hay plata, pero es un tema que no se puede olvidar. La ley de competencia no es un tema ideológico. Tampoco. Somos de los pocos países en el mundo que no tenemos ley de competencia. Por supuesto que Pero también hay leyes importantes, ahí va a ser un tema difícil, la ley de aguas, que es un tema, Sí. me consta que va a ser un tema sumamente difícil. Por supuesto. La ley de comisiones de postulación, hay que reformarla, me agrada Urge. que también está en la agenda legislativa Claro. en ese tema. Pero leyes de seguridad, porque a mí me gusta ese ministro de ahí Gobernación, iba, ¿verdad? ahí, para ahí iba. Era el mismo ministro, coincidíamos en aquel entonces. Sí. Director de la policía, presidente del Congreso y el Ministro de Gobernación. Sí. Era este hombre que está haciendo una batalla impresionante. Por supuesto. Porque como ya tenía la experiencia, ya había hecho un buen trabajo, entró de lleno. Sí. Hay que apoyarlo. ¿Con Conocí qué el leyes? Ministerio de Gobernación, conocí a la policía y sí, yo recuerdo, trabajamos con él, yo todavía estaba en la unidad antisecuestros cuando él llegó, reconoció nuestro trabajo. Recuerdo que ese año nos condecoró también a los oficiales por las múltiples operaciones de rescate de ciudadanos que estaban en manos de estructuras de secuestradores. Y luego pues lo conocí en diferentes espacios académicos. Y nos alegra que ahora esté de vuelta en un ministerio con unas instituciones, unas direcciones que encontró desmanteladas. Totalmente. El reto es doble, poderlas reestructurar, levantarlas y seguir dando los resultados que el pueblo espera en materia de seguridad. Aprovechando el lugar privilegiado en que los guatemaltecos me tienen y los colegas diputados, vamos a impulsar varias leyes en materia de seguridad. Dentro de ellos, la ley de la Policía Nacional Civil, una nueva ley que define muy detalladamente la carrera policial, que genera escalafón dentro de la carrera de la policía, que dignifica la labor de la policía en diferentes ámbitos, también establece una regionalización de la institución. Son más de 30 beneficios directos en el bienestar laboral y económico de la población policial. Entre ellos también una dirección de control interno, que es muy importante para las instituciones de seguridad, para autodepurarse constantemente. Y eso se debilitó los últimos años. Y sumado a ello, instauran mecanismos perversos, la destruyeron. Queremos apostarle también a una ley de investigación criminal, una ley anti-extorsiones también, porque es un tema que está matando el emprendimiento en todo el país. Cualquier ciudadano que quiera emprender, instala su negocio, inmediatamente cae el pandillero con un teléfono y una pistola que debe pagarle una renta. ¿Qué país se va a desarrollar en esas condiciones? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? O pagarle una renta para subsistir, o irse del país, o cerrar su negocio. ¿Podemos así salir adelante, mi presidente? No se puede. No se puede. Indiscutiblemente. La seguridad desde un es chiclero, una como condición básica de cualquier nación en el mundo. ¿Para qué? Primero, para garantizar la vida, la integridad física, el ejercicio de los derechos y libertades de un ciudadano, y luego es una condición para la inversión directa de capital extranjero o capital nacional. Nadie quiere invertir su capital en un país con indicadores de criminalidad alta. Eso es lo que tenemos que atacar en nuestra querida Guatemala. Por supuesto, tenemos que apostarle también a nuestra infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial. Porque ahora para llevar nuestras mercancías al puerto Quetzal o al puerto Santo Tomás e Izabal, es una travesía poder llegar en esos callejones. Aun cuando ya ha avanzado el proyecto del préstamo de Taiwán, no ha logrado llegar a los puertos. No, es que y luego cuando vemos la infraestructura portuaria, resulta que Honduras nos está superando El Salvador, cuando somos el país con la economía más grande de Centroamérica. ¿Qué nos está pasando? Después de ser líderes, nos estamos rezagando. Ya venimos, muchas infraestructuras estratégicas. Venimos hace ratos en esa caída libre en materia de... Sí, pero ¿qué nos está pasando? La corrupción, por eso ¿será es que me encanta es ese tipo de leyes? El liderazgo, la falta de consenso, de recursos, o la corrupción, o es va a poder un cúmulo de todos. Va a poder entrarle ese tema. Semilla es un partido pequeño que no ha logrado. Yo estoy contento con que estén nombrando sus funcionarios lentamente para ir escogiendo la gente adecuada. Hay una expectativa enorme en la población en entrar a su semilla, ¿verdad? Claro. Después que cualquier expectativa cae a lo más bajo y surge ahora como una nueva oportunidad,
esa expectativa se eleva. Y ahí es el gran reto del presidente del Ejecutivo. Y nosotros por parte del Legislativo estamos en toda la disposición de generar las condiciones para que el éxito del Ejecutivo sea el éxito del país. Esperamos que sí se logre. Como muy bien lo mencionas, ha ido un proceso lento y esperamos que muy serio, de nombrar ministros, viceministros, directores, ir tomando el control de la institucionalidad del Estado. Eso es vital, con gente preparada, con gente con experiencia, pero sobre todo con gente correcta y honesta. Y esperamos que esas condiciones, esas condiciones nos permitan hacer funcionales las instituciones. Una vez las instituciones funcionen, el resultado y el objetivo para el cual han sido constituidas se cumple. Yo soy de la experiencia que sí. Yo recuerdo, y lo digo con toda certeza, porque cuando asumí la dirección de la policía, ya 3 meses sin combustible. El parque vehicular eran 3.500 patrullas en el inventario, pero en realidad cuando hicimos una auditoría eran 600 patrullas buenas nada más, que estaban en condiciones de funcionar, ya que no estaban funcionando a falta de combustible. Y por eso surgió la necesidad de comprar, por ejemplo, nuevas patrullas, que aprovechamos para cambiarles el color y ponerles nuestra bandera a lo largo y ancho de la autopatrulla. El reto en el Congreso es muy parecido. Entonces, el reto ahora pues se traslada. Tomamos una institución en crisis en ese momento, pero todavía con cuadros donde de se oficiales. Dice que hay tantos empleados y resulta que no están. Exacto. Donde se dice que hay tantas oficinas y los diputados no las quieren devolver. Por supuesto. Cuando hay una lista de leyes pendientes. Y el Congreso me sorprendió. Yo creí que el Congreso iba a ser de verdad el ejemplo de la modernidad, de los procesos, y resulta que no. Pasó exactamente lo mismo que con la policía. Sí, se hicieron cambios así, pero votar esos cambios es así, ¿ves? Es como cuando uno adorna una vitrina, con solo la mano tira todos los adornos y volver a recogerlos, volver a comprarlos, volverlos a poner, ¿verdad? Ahí está. Sí, eso es lo más fácil. En el suelo. Llegar y limpiar la mesa, eso es lo más fácil. Pero lo que pasa es que de repente en esa limpia se van algunos adornos bonitos. Entonces, lo que queremos acá es valorar la meritocracia del personal, la trayectoria, el cumplimiento de sus obligaciones. No podemos irresponsablemente ir a limpiar la mesa indiscriminadamente. Creo que tenemos que identificar aquellos servidores públicos que en verdad están comprometidos con su función de servir a los guatemaltecos, y los hay en el Congreso, por supuesto que los hay, pero también hay personas que no cumplen, y ahí sí estamos tomando las decisiones del caso. Ya hicimos una presentación sobre el comportamiento de todas las contrataciones. Escuché las declaraciones de un diputado que dijo que había más de 1,000 plazas fantasmas y más de 20 millones en plazas fantasma. Y por supuesto eso le para los pelos a cualquiera, más cuando está dirigiendo esa institución. Y quisimos ser pacientes, esperar el resultado de una auditoría que se desarrolló, y presentamos a los guatemaltecos cuál ha sido el comportamiento de todas esas contrataciones. Resulta que las plazas administrativas eran únicamente 402. 402, que luego de hacer toda la verificación no es que hubiesen plazas fantasmas. Lo que había sí era contrataciones que determinado diputado pedía para su uso y usaba ese capital humano a su discreción. Y estaba asignado en una dirección, pero en realidad no estaba desempeñando sus funciones ahí, sino andaba con el diputado quizá en el distrito. Y eso quizá no se puede permitir, porque para eso la ley del organismo legislativo le da ciertos privilegios a un diputado, donde junta directiva, el mismo presidente, no tiene competencias. Las tres plazas de confianza del diputado. Es un imperativo legal. Él tiene el derecho de contratar a la persona que así lo decida, siempre y cuando con los méritos académicos, porque sí hay un manual de puestos y salarios, ¿verdad? A mejor méritos académicos, mejor el salario, pero ya son manuales que están establecidos. Pero uno a incidir en que, mire, esta persona no es idónea para el cargo, no, el derecho es el del diputado. Ese es un número de plazas, como 400 y algo, pero plazas administrativas donde junta directiva tiene competencia, solo son 400. Esas son las que estamos
analizando con lupa. ¿Por qué? Se quedaron contratos de vencimiento en marzo, y como somos respetuosos a las leyes laborales también, vamos a esperar el término de esos contratos, precisamente para no provocar que una destitución anticipada pueda provocar una reinstalación y luego el pago millonario. Es que hay pagos de indemnización o salarios caídos hasta de 1,5 millones. Eso, a ese riesgo no podemos someter las finanzas del Congreso y por eso hemos sido pacientes de esperar. Estamos haciendo la evaluación de uno por uno de esos empleados y tomaremos la decisión en las próximas. Lo que no se vale, que es lo que digo yo, es que vayan a querer los diputados seguir actuando de la manera como se actuaba antes, ¿verdad? Eso es lo que hay que evitar, porque hay una gran expectativa en la población en todo el tema. Y la oportunidad que se está dando en el Congreso con esta junta directiva diferente, con la cantidad de jóvenes que llegaron al Congreso esta vez, siempre se ha peleado porque llegue una buena cantidad de mujeres, llegó una buena cantidad de mujeres, se ha peleado porque llegó una buena cantidad de jóvenes. Bueno, hay un presidente del Congreso que es joven, se habla de presidentes que representen la minoría, es un presidente que representa la minoría. No se vale que echemos a perder eso, ese es el tema, ¿verdad? No, y hay que llevarle el mensaje a los diputados. Yo he visto mucha madurez en los diputados. He visto mucha madurez. De hecho, diputados haciendo fiscalización interna. Y les digo, apóyenme a esa gran labor de fiscalización, por supuesto. Y por eso he dicho, ojalá nos mantengamos así. Yo fui muy claro y lo sigo diciendo, incentivos perversos no voy a generar. Prefiero ser claro e informarle a los guatemaltecos cuando de repente, por alguna razón, se rompa esa unidad, yo lo voy a decir con toda responsabilidad. Y lo que le he pedido a los señores diputados, distritales sobre todo, que apelemos siempre a la legitimidad de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra propuesta en campaña, de lo que espera el ciudadano de su distrito. Y que ese sea el norte sobre el cual podamos decidir. Y que sea la condición y no la expectativa de incentivos perversos, porque en mi caso no se va. Lo voy a Hay generar. Un compromiso aquí público que no eso lo no voy a generar. ¿Verdad? No lo generé en la policía, no lo voy a generar acá en el Congreso. El pueblo de Guatemala ha confiado en nosotros y debemos de corresponder con un trabajo pensado en los guatemaltecos, transparente, honesto, y que estemos dispuestos a rendirles cuentas siempre. Ahí está. Dignifiquemos el Congreso. Ese es el reto. Hay otro tema importante, y aunque ya lo tocamos un poco en la forma de que se tratan los diputados, pero es que no se vale, como digo yo, que el diputado quiera aprovecharse, o la diputada, de lo que está pasando en el hemiciclo para hacerse una imagen personal. Sí. O peor aún, porque no puedo dejar de mencionarlo, tratar de hacer imagen burlándose de otro diputado. O esas transmisiones en vivo, seamos honestos, lo que pasó con la expresidenta del Congreso, el TikTok y la famosa que la piñata, ahí miren, esas faltas de respeto que aunque no estén contempladas en la ley orgánica, hay que hacer la investigación, hay que exigir porque eso no se vale que se haga en ninguna parte del país, no solo en el Congreso. En ningún momento de vida uno puede faltar el respeto a las personas de esa manera y aprovecharse del cargo para eso. Por supuesto. Ese es el llamado también, que el diputado se respete la representación que ostenta, es un dignatario de la nación, y el debate está bien, pero no con argumentos grotescos, no con insultos, no con discriminación, no con menoscabo de la dignidad de otro colega. Creo que han sido hechos muy aislados, mi querido presidente. Bueno, yo los recuerdo de la policía, recuerdo que los miraba, que le tiraban agua a algunos diputados en muchas legislaciones anteriores, le tiraban agua en la cara, llevaban un megáfono y hablaban 5 o 8 horas ahí y entorpecían toda la agenda legislativa. Eso me tocó a mí. Me tuve que bajar del hemiciclo, buscar dónde estaba el megáfono y me robé el megáfono. Diputado Chávez, yo tengo el megáfono todavía ahí para que no lo siguiera usando. ¿En serio? ¿Qué hizo el diputado Chávez? Y lo tengo que decir. Como ya no pudo hacer escándalo con el megáfono, quemó una ametralladora de cohetes en el hemiciclo para llamar la atención. Es un tema que siempre ha existido. ¿Verdad? Pero ahora las redes sociales le dan más importancia de lo que le daban antes. Seguro. ¿Verdad? Y porque llamar la atención de esa manera es totalmente diferente. Seguro. Pues mira, ¿verdad? Yo lo veo como un mecanismo de
de Congreso abierto. Es que cuando discutimos en el Congreso, es importante que el pueblo esté informado. ¿De qué estamos discutiendo? ¿Sí? De que si hay negociaciones bajo la mesa, que se entere el pueblo. Que si hay diputados que no están apoyando determinada iniciativa, que se entere el pueblo. Yo creo que sirve como para exponer a viva voz, en vivo y en directo, lo que está sucediendo ahí. Porque ahí se están discutiendo intereses de los ciudadanos. De las decisiones que ahí se tomen, vamos a tener leyes que garantizan derechos, que generan beneficios a un pueblo o que le restringen sus derechos y generan mecanismos perversos ahí. Bueno, yo lo veo positivamente. Lo vamos a tomar como una primicia, ¿verdad? Por supuesto que sí. Los argumentos que se utilicen, ¿verdad? El respeto a la dignidad de los otros diputados, esa debe ser una condición permanente en el trato constante entre colegas y no solo en redes sociales. Bueno. Hay leyes para eso. Si hay señalamientos, si hay ataques, si hay discriminación, si hay menoscabo a la dignidad de otro colega, el otro colega tiene la información hoy grabada para presentarlo como medio de prueba. Muy bien. Sirve también como un sistema de control ciudadano para evitar excesos. Porque qué cosas no se decían antes cuando no había redes. Qué maltratadas se daban ahí, sí. Cuántas amenazas habían de por medio. Es que antes no había canal del Congreso y entonces no había en directo, no había redes sociales y eran peor tal vez, ¿verdad? Ahora un diputado que se siente amenazado, intimidado, tiene el derecho de grabar y transmitirlo en vivo. Y ahí los órganos jurisdiccionales tendrán la evidencia, la información para eso. Yo lo veo en términos favorables. Muy bien. Nos permite... Y nos obliga a ser más transparentes. En Roberto Alejos Podcast, la primicia. El presidente del Congreso no pretende coartarle la palabra a nadie. La libre expresión de cualquier tipo, la libre transmisión, las redes sociales van a estar abiertas. A la población le va a gustar eso, presidente. Sí. Que se vean los muchos hechos. Me dicen, mucha democracia. Sí. Pero yo prefiero que se cansen de hablar ahí, antes que por no hablar se empiecen a pelear. Que se desahoguen, que expongan sus puntos de vista, que expongan sus argumentos. Para eso es un centro de debates. Muy bien. Donde podemos estar de acuerdo. La Casa del Pueblo hoy se va a lucir. Es la cuna de la democracia. Y tenemos que generar las condiciones. Muchos me dicen, y yo pues lo digo con todo respeto porque no estuve, es que las legislaciones anteriores no nos daban la palabra. A mí me acalambró el músculo de tener la mano levantada, es un diputado, y nunca me la dieron. Me dicen que nunca hablé, pero es que nunca me dejaron hablar. Pisotearle la dignidad a un diputado en el uso de la palabra para hacer llegar sus propuestas en un centro de debate es una violación grave a los derechos de representación y de discusión y de propuesta que tiene un diputado. Entonces yo sí democraticé el uso de la palabra a todos, sin distinción alguna, si es aliado, si es oposición, si es rojo, si es blanco, si es de derecha, si es de izquierda, me tienes sin cuidado. Que se grite entre ellos. Que se sienta director de debates como debe ser. Director de debates, no un presidente que ve de un derecho tan básico a un diputado. Muy bien. Entonces, creo que lo hemos logrado. ¿Ah? Que esto provoca que los debates se prolonguen, sí, pero bueno, para eso nos pagan los guatemaltecos. Tenemos que trabajar de noche, es un tema que no debería de importar. Lo que pasa es que en alguna legislatura dicen, pues yo no lo sé, que llegaban ya los preacuerdos bajo la mesa, el número de diputados, las concesiones a cada uno de ellos. Y solo llegaba, muy bien, se lee, se somete a votación y listo. Bueno, lo vimos en la legislatura. Terminado, aprobado, adiós. Lo vimos en la legislatura pasada. Eran unas horas. Préstamos, presupuesto, que no duraba absolutamente nada. Y la oposición con la mano levantada. Sí. Y entonces... queriendo hablar. ¿Qué alternativa encontraron? El TikTok. Ajá. Sí, las redes sociales. Bueno. Para expresar su desacuerdo, su crítica. Eso será un buen ejemplo. Porque digamos, Semilla, aquí sí vamos a llamarle Semilla porque sí es el nombre que usas en el Congreso. Claro. En el Ejecutivo hay que decir ya el presidente Arévalo, ya no hablar de Semilla. Pero Semilla es el ejemplo, porque si a alguien no le dan la palabra a ellos,
¿verdad? Creo que si se suman a esta idea del presidente del Congreso, decirles, hagamos lo contrario, démosle la palabra a todo el mundo, que se expresen, y la población nos va a conocer, se va a dar cuenta de lo que llevaron al Congreso cuando lo oigan hablar. Exacto. ¿Verdad? Sí. Por supuesto. Sirve muchísimo, mi querido presidente. Pues esa es la decisión que hemos tomado. La han recibido muy bien los señores diputados. Y creo que, independientemente a que se prolonguen las plenarias, hemos avanzado en leyes muy importantes para el país. Excelente. Esperemos superar los números, pero de calidad para los guatemaltecos. Bueno. Y había otro tema. Bueno, más adelante lo vamos a abordar. Hombre, pero adelantémoslo. ¿Ah? Primicia. Habría otro tema, pero no. Sigamos mejor con la entrevista. No, porque aquí interesante. Yo estaba a punto de cerrarla, pues nos alargamos. ¿De veras? Sí. Bueno, lo dejamos mejor para una segunda, ¿verdad? Sí, mejor a la segunda. Adelantémoslo. Sí, porque si no, nos va a invitar. No, y vienen eventos muy lo vamos a adelantar que... aquí. No se pierda el próximo capítulo, vamos a hablar de... Sí. Aquí. Va a ser sorpresa. Nos siguen, por favor. Eso, ya vieron. Se sube el presidente del Congreso. Síganos, suscríbase. Miren, de una carrera como elemento de la policía que fue su sueño desde la niñez, llegar a ser el director general, se convierte en un político de un partido que ayudó a armar, llega al primer lugar del organismo, para mí, de los más importantes, o el más importante, presidente del organismo legislativo, con un pensamiento democrático, de abrir las puertas, de dar la palabra, pero sobre todo de hacer cambios de verdad, porque eso se necesita, ¿verdad? Retomemos, a mí me gustaba ese tema, a pesar de que de quien lo decía, decir, retomemos el camino, regresemos a retomar ese tema, ¿verdad? Sí. De verdad. Modernicemos el Congreso, es uno de los retos. Bueno. Dirección legislativa, la DEIL, vamos con un plan de transformación y de modernización muy ambicioso. Ahí le estaremos contando. Por un Congreso transparente, abierto, moderno. Muy bien. Así es. Aquí ya queremos ser democrático. Democrático. No de puertas cerradas. Sí. Me he sorprendido también, ya para finalizar, que me dicen, es que estuvo cerrado 8 años, 6 años. Con vallas y todo. Y mire, y no nos dejaban entrar. Alcaldes que me visitan, mire, es que aquí nunca me dejaban entrar. Yo no sé si es cierto, pero al final eso es lo que la gente dice. A la cooperación, a todas las organizaciones internacionales que se involucran en el fortalecimiento institucional, en la modernización, en la rendición de cuentas y en todo del desarrollo de manuales, de procesos. No, es que no había eso sí me consta, entrada. Presidente. No había entrada. La puerta y uno se pregunta por qué. Sí. Si mejorar, traigo a colación mi experiencia, si mejorar la policía no fue solo obra de un director, fue obra de un gran equipo, pero fue obra también de la cooperación. Una cooperación que nos apoyó en equipamiento, en tecnología, en desarrollo de manuales, en profesionalización, en especialización. ¿Cómo decirle no a una cooperación que lo único que busca es fortalecer las instituciones y que no pide nada a cambio? Algunos me dicen, es que pueden imponer una agenda LGTB. Nadie me ha impuesto nada, nadie me impuso nada en la policía, nadie me ha impuesto nada en el Congreso de la República, y sería la persona incorrecta a quien pretendieran imponerle algo. Conozco la ley, conozco los principios y valores de nuestra democracia, de nuestra cultura, conozco los parámetros de nuestra Constitución, y ese es nuestro marco de acción. Perfecto. Nada más. Pero los amigos, los aliados serán bienvenidos, y vamos a agradecer la cooperación para fortalecer esta institución tan importante para la democracia y el bienestar de los guatemaltecos. Bueno, parece discurso de campaña, presidente. No, ese es el reto. Muy bien, ese me gusta. Es el reto, mi querido presidente. Gusta. Estamos bien. Y lo felicito por su gestión también. Yo no era nada político para ese entonces, pero recuerdo muy bien que decían, el presidente es un hombre de consenso, de diálogo, que modernizó el Congreso. El canal, si no estoy mal, del Congreso fue obra suya. ¿Cuál otro? La ley de acceso a la información, el tablero electrónico pública, no existía. La página del Congreso. Es un paso cualitativo muy importante.
Lo felicito también. Pues retomemos ese tema. ¿Cuántos presidente? años? 3 consecutivos. Estuvimos ahí 3 años y medio a cargo del Congreso de la República consecutivos, ¿verdad? Definitivamente voy a estar en desventajas, ¿verdad? Porque yo creo que solo uno voy a estar. No, hombre, no hay que pensar en eso, ¿verdad? No hay que pensar en eso. La verdad que, bueno, ya oyeron, habrá segunda parte. Esperamos que tener la primicia, presidente, nos la vamos a llevar aquí de esa noticia. Bueno, como siempre, no mencionamos nombres, pero si se sintió ofendido, ofendida, una tacita de café todo lo arregla. Muy buen café. Gracias por aceptar la charla, ¿verdad? Un placer. Buen café, ¿verdad? Buen café. Y buena charla también. Esperamos que haya servido para informar un poco de nuestros retos dentro del Congreso, de nuestros avances, de la ruta que queremos tomar y que estamos tomando en esta legislatura y que ojalá logremos llenar las expectativas del pueblo. Ese es el mayor reto. Muy bien. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de Roberto Alejos Podcast. Ahí nos vemos. Buenas noches. Bueno, ya el presidente del Congreso se había ido. Gracias por regresar, presidente, pero aquí estoy viendo, ¿verdad? Una noticia que me da, pues, mucha sorpresa, pero me da mucha satisfacción. El presidente del Congreso de la República en un tribunal. Porque todavía siendo testigo de un caso de investigación de un secuestro, cuando estaba en ese comando antisecuestros. Sí. ¿Qué pasó? Es interesante ver al presidente del Congreso en tribunales ayudando a que se haga justicia. Claro. Bueno, para mí resultó ser muy cómodo porque frente a los tribunales de mayor riesgo tengo comparecencias múltiples, precisamente explicando los procesos de investigación criminal, técnica y científica que desarrollamos para desarticular estructuras vinculadas al secuestro. Esta vez era un integrante de una estructura autodenominada, porque ellos se autodenominaron así, los Pujugiles, responsable de más de 40 secuestros en Sololá y más de 10 asesinatos de familias completas que fueron neutralizadas y luego de cobrar el rescate asesinadas y enterradas en una montaña, que luego llegamos a exhumar junto al Ministerio Público. Logramos la captura de más de 20 integrantes de esa estructura criminal que había sembrado el terror en Sololá y en esa ruta fría que le llaman o ruta al Atlántico. Escenarios atroces, escenarios de violencia extrema, impotencia, dolor, angustia de las familias que afortunadamente, gracias al trabajo de un equipo de valientes policías antisecuestros, se logró rescatar con vida a la mayoría de víctimas y la desarticulación completa de la estructura. Pero hubo algunos integrantes de esa estructura que no se lograron capturar, pero que sí se individualizaron y se vincularon técnicamente a los casos de secuestro, pero que no se habían encontrado y se fueron capturando posteriormente. Incluso algunos se capturaron cuando me retiré, uno o dos de ellos. Y el día de hoy me tocó comparecer al Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez presidente Yasmín Barrios, a explicar un informe de investigación que en su momento elaboré y firmé, que precisamente detallaba el grado de participación de este sujeto integrante de esa estructura, comprometido siempre por la justicia en Guatemala, por la justicia a las víctimas que cayeron en manos de esa estructura sanguinaria y malvada. Pues hoy yo creo que esperaremos cuál es el veredicto de este tribunal sobre esta persona, pero eso pues al final es parte del trabajo y el servicio que prestamos a los guatemaltecos a través del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Bueno, pues ya vieron, no se vale que use de pretexto que ya no está en el cargo para dejar las cosas tiradas. No, claro. Aquí tenemos a alguien que siendo presidente del Congreso, que ya no ocupaba este cargo y estuvo hoy en tribunales testificando, dando su testimonio de cómo se llevó a cabo esas valientes operaciones que se hacían en aquel entonces, ¿verdad? Así es. Los casos continúan, nuestra administración de justicia es lenta, pero hay que mantener el dedo en la llaga. ¿Seguro? Y es un honor, de verdad. A mí me encantó y por eso fue que lo hice que regresara. Muchas gracias. Porque es simpático y además es honroso y es diferente ver que un presidente de un organismo de Estado vaya
y acuda a un juicio como testigo ocular de lo que pasó, como a dar testimonio de qué fue lo que pasó, en temas que tienen que terminar y de una vez por todas, ¿verdad? Por supuesto. Gracias es el gran reto, ¿verdad? Un gusto. Pues sí, ahí estaremos siempre. No se vale que no llegues al final, no se vale que no se lo cuente a sus amigos y no se vale que no le ponga atención a todo lo que el señor presidente del Congreso quiere hacer. Hay grandes retos, vamos a estar pendientes. Por supuesto. De la exclusiva de la segunda parte. Pues sí, gracias. hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima. Buenas noches.